Universitario Guaymura. Es un gusto recibirles nuevamente a este tercer coloquio de Avanzando al Futuro con el motor del pasado, organizado por uno de nuestros proyectos, el Centro Académico Internacional de Guaymura, y siempre de la mano, en este caso, del Patronato de Causas de los Santos. Es también para nosotros un honor contar con la presencia de don José Carlos Martín de la Hoz, y pues le cedemos la palabra aquí al representante del Patronato. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como mencionaron, hoy tenemos a don José Carlos Martín de la Hoz, que nos dará un coloquio sobre el doctor Ernesto Cofiño. Don José Carlos Martín de la Hoz es doctor en Teología, en Historia de la Teología, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, profesor del Máster de Causa de los Santos de la Congregación de la Causa de los Santos en Madrid y director de la Oficina de las Causas de Opus Dei en España. Pues sin más, pues los dejo con don José Carlos Martín de la Hoz. Y muchas gracias por estar con nosotros. Ya parece que anda, sí, ya parece que anda. Muchas gracias por la invitación a estar esta tarde aquí, en este centro universitario. Y bueno, lo que se trata es de caer en la cuenta de algo tan sencillo y tan igual, la comunión de los santos, un poco más de la Iglesia que todos estamos habituados a repetir, de la misa, pero que es bueno que aquí de vez en cuando nos recuerden que es la santidad, que es la comunión de los santos, qué significa esa realidad de la unión de la Iglesia antes, porque ya ha llegado a la casa del cielo, la Iglesia abundante, humana, interesante esa unidad, esa paternidad de todos los santos, de todos los Parece que cambiamos de micrófono. Bueno, no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, entonces hay una maravillosa unidad y también hay una maravillosa variedad. El Papa Francisco ha estimulado precisamente esa variedad de santos y nos ha animado a todos en la Gaudete et Exsultate a dar todos un estirón y a proponernos todos como modelos e intercesores para nuestra familia, para nuestros amigos, para la gente con la que convivimos, para nuestra gente. El Papa lo expresa de una manera muy gráfica cuando habla de santos de la puerta de al lado, de santos de barrio, de santos de proximidad. Es interesante caer en la cuenta de que todos los que estamos en proceso de canonización, todos los que estamos en proceso de santidad, es lo mismo, lo que estamos es escuchando, atentos a lo que Dios nos vaya diciendo, porque como bien sabemos, los santos no nacen, los santos se hacen, y por otra parte nadie puede hacerse santo con sus solas fuerzas, ni con 400 años avanzaríamos gran cosa. En cambio, gracias a la gracia de Dios, gracias a la docilidad a la gracia de Dios y gracias también al estímulo, al aliento de esos que ya han alcanzado la gracia del cielo, podemos aproximarnos. Por eso es muy interesante hablar del doctor Cofiño como hablar de otras personas que están en proceso o como hablar de los que ya han alcanzado la gloria del cielo, de los que ya están canonizados o beatificados, es hablar de modelos, es hablar de intercesores. Y en ese sentido es interesante caer en la cuenta de que la unidad es útil y necesaria y la uniformidad ni es útil ni es necesaria. Por tanto, los santos son variados, como variados somos los hombres, y a la vez están unidos en una sola cosa, que es que todos son un modelo de amar y de enamorarse de Jesucristo
que es al final lo que unifica. Hoy nos proponíamos hablar de ese nuevo modelo que la Iglesia está estudiando, ya su causa está en la fase romana, por tanto ya se ha desarrollado el proceso de beatificación en la diócesis de Guatemala, después se ha elaborado en Roma el estudio de la causa y se ha decretado la validez de la misma, y ya un grupo de personas hemos colaborado con el postulador romano y hemos elaborado un documento muy importante que se llama la Positio, es decir, el asentar, el mostrar cómo la vida y la fama de santidad y de gracias ha sido real en el siervo de Dios Ernesto Cofiño. Tuve la suerte de colaborar en la edición de esa biografía documentada, un texto verdaderamente complejo, difícil, pero apasionante de realizar. Un texto que consta de 1/3 de textos y 2/3 de notas. Es decir, que cada afirmación que se hace en el texto va documentada y avalada por abundante documentación que se ha recogido, y que la propia Positio también pone al final en lo que se llama el sumario. De modo que el consultor de la congregación, que debe leer y debe juzgar esa Positio para decir si merece ser nombrado venerable, puede tener en el mismo volumen los textos, las apoyaturas y después el contexto en el que esa apoyatura se ha realizado. Ese trabajo profundo, extenso, difícil, lo que quiere es preparar al consultor de la congregación, a los consultores teólogos, a los consultores obispos, a los cardenales, para que hagan su labor. Su labor es juzgar en justicia, moralmente, si considera la Iglesia que Ernesto Cofiño, en este caso, es propuesto como un modelo y como un intercesor para los hombres y mujeres del siglo XXI, no solo en Guatemala ni solo en Centroamérica, sino también en el mundo entero. La beatificación abriría paso a que el venerable Ernesto Cofiño, si hiciera un milagro, pudiera tener un culto público restringido para Centroamérica, para algunos lugares del mundo, para los centros del Opus Dei, y con otro milagro posterior se abriría paso a la canonización y, por tanto, al culto público universal. Para elaborar una Positio, lo que hace falta es recoger toda la documentación y sintetizarla. Evidentemente, un proceso de canonización, por ejemplo, el último que llevé a Roma eran 30.000 folios, es decir, 30 cajas de 1.000 folios. Evidentemente lo llevó Seur o algo, un DHL, no vamos a llevarlo directamente en carro desde España, que se tardaría bastante. Lo que sí que lleva el postulador es el sobre de las letras, es un documento en el que se contiene la carta que el obispo de la diócesis escribe diciendo que esa persona se ha hecho el proceso con todo el rigor jurídico. También se contiene la carta del juez y la carta del promotor. Todos esos y otros múltiples detalles jurídicos que se contienen en la instrucción Sanctorum Mater, que el 16 de mayo del año 2007 la congregación publicó. Con ese itinerario, con esas normas jurídicas, cualquiera con un poquito de pericia podría llevar a cabo la causa, podría enviarla y recibir el decreto de aprobación de la congregación. Pero luego viene ese otro momento apasionante de una causa, que es encontrar el hilo conductor, encontrar como la síntesis de la vida de, en este caso, de Ernesto Cofiño. Cuando has encontrado la síntesis, has encontrado el hilo conductor, la línea de fuerza, eres capaz, con la gracia de Dios, de leer despacio los 30.000 folios y con esa línea conductora realizar un trabajo de 250 páginas, en las que hay una biografía documentada y después un estudio de la heroicidad de cada virtud y de la armonía heroica de las virtudes. Esto, dicho así,
parece un poco difícil o parece casi imposible, cuando luego la gracia de Dios te ayuda y un poco de paciencia y de pericia, al final queda el documento que cuando es estudiado por los miembros consultores de la congregación verdaderamente pueden decir en conciencia que este hombre puede ser y debe ser presentado como modelo para el pueblo de Dios. Y esa misma línea, ese mismo hilo conductor, es el que después aparece, por ejemplo, en el desplegable que hay en la página web del Opus Dei, cuando dice causas de canonización. El primero que aparece es el beato Álvaro del Portillo, el segundo es la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, después vienen los dos venerables, que son Isidoro Zorzano y Montse Grases, y después ya van viniendo los demás. Y ahí está la figura de Ernesto Cofiño, cuya posición en estos momentos está a punto de empezar a ser estudiada. Y es bonito que cuando uno ve ese desplegable y ve la fotografía de Ernesto, al lado hay una brevísima síntesis: hombre enamorado de la vida. Yo creo que es muy interesante en acercarse a la vida de Ernesto Cofiño a través de las anécdotas. Yo este verano he tenido la suerte de estar en la casa de Altavista, una casa que hay cercana a la ciudad de Guatemala, y allí conocí a un montón de personas que habían convivido con Ernesto Cofiño en las diversas etapas de la vida, y alguno, como el sacerdote que le daba la comunión cada día, fue el que le asistió y le dio la unción, y el que pudo estar allí dándole los últimos sacramentos y el viático antes de fallecer. Desde ese punto, claro, cuando yo me encontré con ese contexto, con esas personas, y después de haber escrito la biografía documentada, aprovechado que estaba allí, y he redactado un documento de 40 páginas, una semblanza nueva que espero que se publique pronto, que se llamará Ernesto Cofiño 100%, porque es una serie de semblanzas que estamos haciendo de las causas que tenemos en marcha, buscando brevedad, buscando autenticidad, buscando vivacidad, buscando presentar al pueblo de Dios un modelo sencillo, asequible y también con todo el atractivo de una vida heroicamente normal, perseverantemente normal. A mí me impresiona mucho de Ernesto Cofiño el caer en la cuenta de que en realidad es Jesucristo el que fue a buscarle, el que fue a encontrarle y el que le fue llevando a lo largo de la vida. Porque la vida de Ernesto Cofiño es la vida de la complicidad con Jesucristo. Complicidad con Jesucristo que le lleva a irse a París para prepararse para ser el médico mejor en pediatría que había en Centroamérica, el que abría el camino a los pediatras que vendrían después, el que sería maestro de maestros en toda Centroamérica. Pero esa ilusión que él tiene por rebajar la mortalidad infantil en todo Guatemala y en Centroamérica, esa ilusión por acometer la tuberculosis infantil, la desnutrición, eso que acabamos de ver en el vídeo, acometer es poner todos los medios que tiene a su alcance, y luego creatividad para inventar nuevos medios, eso que él hizo cuando descubrió que había tantos niños en aquel hospicio que no había nadie que pudiera atenderlos, y los propios niños acabaron por dejar de llorar, por dejar de llamar la atención, por quedarse con la cabeza plana, porque ya no se movían, porque ¿para qué iban a llamar si nadie venía? Y Ernesto Cofiño no solo pone los medios médicos, es que instruye a un montón de jovencitas de 12 años y las hace ser enfermeras improvisadas, que se dedicaba cada una a jugar con dos niños, a tener en movimiento y en jaque a los dos niños, de modo que los niños, al moverse, al empezar a recuperar movilidad, empezaban a recuperar todas las funciones. Por eso es bonito que cuando uno entra en complicidades divinas, entonces su vida cobra un plus, el plus de la aventura divina y de la aventura humana. Yo pienso que en el comienzo del siglo XX, esos pecados que claman al cielo, que dice la Escritura, había dos al menos que clamaban al cielo. Uno, la mortandad infantil, y otro, la falta de educación, el analfabetismo,
que había en tantos lugares del mundo. Y en tercer lugar, el hambre. Por eso creo que Dios, al ver aquellos pecados que claman al cielo, envió a un montón de profesionales en el mundo entero a acometer esas urgentes tareas, a acometerlas movilizando los medios económicos, pero sobre todo movilizando el corazón de muchas personas que se dedicaron a trabajar por los demás. Es muy interesante también, se ve el mismo fenómeno al terminar la Guerra Civil Española, el mismo fenómeno se ve al terminar la Guerra Mundial, cuando el Señor moviliza a muchos profesionales para que se echen el país a las espaldas y después de una guerra reconstruyan el tejido social, el tejido económico, el tejido sanitario, el tejido espiritual, ¿no? Y vuelva otra vez a renacer esa civilización que había quedado rota por la muerte y la desesperación de la guerra civil o de la guerra mundial. Es interesante porque en ese marco ya es donde aparece el Opus Dei. Aparece como una tarea no solo para resolver problemas, que los había al terminar la guerra civil o la guerra mundial, los había aquí en América porque había mucha desigualdad. No se trata solo de acometer problemas y problemas urgentes que claman al cielo, sino también de dejar un estilo de vida, un modo de vida, que es la santidad en medio del mundo, que es echarse el país a la espalda, echarse las necesidades de los hombres a la espalda. De modo que no solo se sacan los intereses adelante de mi propia familia, de mi entorno, sino que mi trabajo se multiplica hasta devolver al mundo su noble y original sentido. En ese sentido, la vocación de Cofiño llegó como el anillo al dedo, cuando él primero se enamora de su mujer y Clemencia empieza a torear, como todas las mujeres hacen, que empiezan por torear al novio y hasta conseguir enamorarlo, ¿no? Y luego ya una vez que lo enamoran, entonces ahora lo hacen feliz y lo hacen superar las aristas, porque Cofiño era el típico catedrático insoportable parisino. Era un déspota, como todos los catedráticos parisinos del siglo XX. Y cuando llega a Guatemala y es nombrado catedrático y empieza a trabajar en cosas tan urgentes como las que he mencionado, pues Dios dice, o le encuentro a Clemencia o esto puede ser horrible, ¿no? Y entonces el Señor le coloca a Clemencia. Le coloca a Clemencia en la farmacia de la Sexta Avenida. Eso me hizo mucha gracia cuando estaba escribiendo La Semblanza. Y entonces el amigo Rafael le presentó a Clemencia en la Sexta Avenida. Digo, ahí va, la Sexta Avenida debe ser como la Gran Vía de Madrid, debe ser algo importantísimo, ¿no? Y efectivamente, estaba hablando con su amigo Rafael cuando aparece Clemencia, que saluda a su amigo Rafael y se quita de en medio. Y Cofiño queda prendado de Clemencia. Pero cuando días después tiene lugar el gran baile, el día 31 de diciembre, en el Club Guatemala, en la noche de Nochevieja, y Cofiño le pide un baile, luego le pide otro baile, cuando le pide el teléfono, entonces Clemencia le dice, el azar nos ha hecho encontrarnos, el azar nos volverá a encontrar. Y el pobre Cofiño se olvida de toda la desnutrición infantil y se olvida de los problemas que tenía en la cabeza, problemas de Estado, problemas grandísimos, para dedicarse a la conquista de Clemencia. Y eso le exigía ir al colegio donde estaba, intentar a ver si le hacía caso a la salida, etcétera, ¿no? Es muy interesante eso, en lograr que te haga caso, ¿no? En lograr que venga y vuelva, ese torearlo, ¿no? Enamorarlo, luego ya una vez enamorado, Clemencia fue logrando sacar de él lo mejor. Es muy interesante. Hoy, esta tarde, estaba dando una meditación cerca de aquí y me acordaba de esa persona maravillosa a la que conocí. Yo tuve la suerte de conocer, don Alfredo García Suárez, un hombre de Luarca, de Asturias, ojos azules, una mirada profunda. Era el ateo oficial de la Universidad de Madrid.
era un ateo práctico y militante. Y su compañero de alma, su amigo más íntimo, era un supernumerario del Opus Dei que algunos conoceréis, Millán Puelles, que escribió muchos libros de filosofía y era catedrático de la Complutense. Y eran muy amigos los dos. Y un día Millán Puelles intentaba la conversión de su amigo por todos los medios. Rezaba, se mortificaba, se esforzaba, le decía, pero el otro era muy difícil de conseguir que doblegarlo, hasta que un día le hizo una oferta muy española. Le retó y le dijo: ¿a que no te atreves a ir a una meditación un sábado? ¿Y qué es una meditación? Un sacerdote que habla de la Escritura y te enseña a amar a Cristo en el Evangelio. Vale, eso no hay ningún problema, cuando quieras voy. Y efectivamente se llegaron tarde a la meditación y, como siempre, la primera fila está vacía y por tanto fueron a la primera fila de la meditación y bueno, hoy la primera fila está bastante llena, pero normalmente la primera fila siempre está vacía. Y entonces se pusieron en el primer banco y la meditación de San José María a aquellos jóvenes universitarios del Colegio Mayor Moncloa fue impresionante, ardía, aquello tenía una fuerza, la fuerza del amor. Y San José María, cuando hablaba de Jesucristo, hablaba con tal calor y con tal fuerza que enamoraba a todos los que estaban allí, los encendía. Y al término de la meditación, San José María les dio la bendición con el Santísimo. Y cómo tocaba a Jesucristo, cómo lo apretaba, cómo daba la bendición, con qué amor, con qué intensidad, hizo que cuando terminó la meditación el ateo practicante y militante salió llorando del oratorio, fue a buscar al sacerdote, a San José María, le pidió confesarse. Pocas semanas después ya tenía dirección espiritual, iba a los medios de formación, pidió la admisión en el Opus Dei como numerario, se ordenó sacerdote, fue el primer director espiritual de la región de España y después fue el decano de la Facultad de Teología. Y luego se le fue la cabeza. Se le fue la cabeza. Tanto, yo he visto escritos suyos donde empieza hablando de filosofía con una profundidad y pasa a dibujar una hormiga y después una araña y luego sigue otro texto. O sea, se le fue la olla. Y lo bonito es cómo ese hombre fue cuidado por San José María hasta que finalmente ya estaba a punto de morirse y me avisaron, pues yo entonces era el vicario del Opus Dei de esa zona de Madrid y fui a estar con él porque sabía que San José María le quería tanto y fui allí intentando darle todo el cariño que le hubiera dado San José María, ¿no? Y me acuerdo que me miró y me dijo: San José María, el Padre, sacaba lo mejor de nosotros. Eso es lo bonito de lo que hace Jesucristo a través de la dirección espiritual con nosotros. Saca lo mejor. Y con esa confianza y con esa paz, porque San José María no dejó de creer en él, ni siquiera cuando se volvió majareta y empezaba a decir tonterías. Siguió creyendo en él, siguió confiando en él. Como Dios hace con nosotros, nos sigue queriendo y nos sigue cuidando. Y por eso cuando decide que Cofiño va a ser un modelo e intercesor para todo el pueblo de Dios, lo que hizo fue volcar los tesoros de su gracia y también poner en juego los instrumentos, que es la dirección espiritual y que es clemencia, que con su paciencia lo fue toreando, lo fue ahormando, fue eso sacando lo mejor de él, porque eso es lo bonito del amor conyugal, ¿no? Un camino de santidad. Igual que es un camino de santidad, ir directamente se puede beber del chorro directamente, del caño, o se puede beber a través del canal, ¿no? Lo importante es beber el agua que salta hasta la vida eterna. Por eso, cuando uno se acerca a la vida de Cofiño, lo que ve es que el amor a la vida no es solo el amor a la vida del no nacido, es el amor de vida al nacido, al que está necesitado de cariño, al que está necesitado de un lugar donde le formen, donde haya un orfanato, donde haya de verdad cariño, donde las personas puedan tener otra oportunidad en la vida, y después ya ese momento de la vida profesional, y después porque hay que estar al lado. Cofiño era un hombre de la vida, de toda vida y a lo largo de la vida, porque era un apasionado de la vida.
Por eso al terminar, cuando ya llegó a la edad de la jubilación, él se dio cuenta de que era el maestro de los maestros de la pediatría, y se dio cuenta de que si no se jubilaba, ninguno de sus discípulos podía crecer, porque la gente seguía acudiendo a él. Por eso fue lo suficientemente humilde para retirarse y que sus alumnos tomaran el protagonismo. Eso es muy bonito y muy propio de San José María. Siempre destacar personas, distribuir personas, lanzar y confiar en la gente. Cuando Cofiño deja de ser el gran pediatra de Centroamérica y pasa a retirarse, ¿qué hace? Dedicarse a multiplicar las iniciativas sociales, las iniciativas culturales que el Opus Dei había ido empezando a poner en marcha en Centroamérica. Y ahí está ese centro Juncabal de formación profesional para la mujer, ahí se da tantos otros centros del hombre también, y luego Quinal, por ejemplo, que es otro centro de formación profesional importantísimo, la residencia Ciudad Vieja, donde él se dedicaba a cuidar. Es muy impresionante cuando él invita al presidente de la nación, que era amigo suyo, lo conocía de antes, y le invita a que vaya a la residencia de estudiantes Ciudad Vieja y tener un rato de coloquio con los jóvenes universitarios. Y cuando aquel hombre, que tenía gran corazón y tenía mucha vista, se dio cuenta por la conversación, por las cosas que se comentaban, que Ernesto Cofiño dedicaba muchas tardes, y ya tenía 80 años, a sentarse y a hablar y a dialogar con los alumnos de esa residencia, con los universitarios, para mantenerlos encendidos, para ilusionarlos con el trabajo, con el deseo de servir a la Iglesia, de servir a la sociedad, de servir al mundo a través del trabajo. Y él decide dar un donativo de su sueldo todos los meses. Le dijo: ven que te daré todos los meses un donativo, porque igual que tú vienes todos los días aquí a orientar y a trabajar, yo también quiero colaborar de alguna manera con esta iniciativa, porque lo que hace falta para que un país salga adelante es formación. Por eso, todo lo que sea que nosotros acudamos a formarnos nos posibilitará que efectivamente podamos entregarnos, pero todo lo que podamos colaborar en que haya mucha gente que vaya a los medios de formación y que tenga una posibilidad de formarse, será colaborar efectivamente, no solo en que la gente sea más feliz o mejor, o que puedan tener una familia y sacarla adelante, sino sacar adelante todo el país, ¿no? Por eso es muy bonito como el final de la vida de Cofiño es efectivamente un momento en que él se va apagando, porque aquel cáncer que le lleva por delante media mandíbula y que él aparece siempre en las fotos apoyado, y claro, cuando uno le ve siempre apoyado, piensa que, bueno, pues debe ser un gesto que habrá aprendido de su padre, pues tener la mano así. No, es que aquí había tenido un cáncer y entonces era una manera de disimular que le faltaba la mandíbula. Entonces miraba así, y es un gesto muy entrañable, muy bonito, que lo que significa es que no te preocupes, que estoy aquí y te estoy ayudando, aunque me falte un poco de mandíbula, ¿no? Pero con mandíbula, sin mandíbula, lo importante es continuar, ¿no? Continuar con algo tan bonito como la lucha por ser humilde. Si todos los santos, si vosotros queréis averiguar qué santo era una persona o cuál era su nivel de santidad, basta con que contempléis en un apositio la humildad. Averiguar cómo luchaba por la humildad y averiguaréis cómo luchaba por la santidad. Hay una escena muy graciosa de Cofiño, cuando es nombrado, le dan la Legión de Honor, y en la Embajada de Francia tiene lugar un gran acto, homenaje, donde ahí está todo cuidadísimo, toda la etiqueta, los que asisten, el discurso del propio Cofiño es en un francés precioso, el que aprendió cuando él llegó a París, la respuesta del embajador, todo es maravilloso. Y cuando termina Ernesto su intervención y hay un aplauso total, no se oye que él está diciendo un taco, y a continuación añade: se me olvidó citar al embajador en el discurso, ¿no? Pues es que es la vida, ¿no? Igual que aquel día que él está
con unos niños, está visitando a los niños en el hospicio y va uno detrás de otro y a veces pues se olvidó de las medidas precautorias y entonces pues metió la pata y bebió algo que no debía beber por la prisa por beber, y el caso es que cuando estaba en su despacho pues tuvo un ataque diarreico de tal potencia que, bueno, se hizo todo encima. Y claro, él tenía el teléfono, menos mal, llamó a su casa y dijo, por favor, traerme de todo, hasta zapatos, ¿no? Y entonces la vergüenza es cómo se lo digo a Clemencia, ¿no? Que me lo echo encima como si fuera un niño, ¿no? Pero es la vida, ¿no? Es la vida y no hay más problema, volvamos a empezar, sigamos avanzando, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, cuando hicimos el proceso de don Álvaro, me acuerdo que recibí un favor que me hizo mucha gracia. Decía, a ustedes les parecerá una tontería, pero que a mis 94 años el beato Álvaro me haya cortado la diarrea ha sido fundamental. Porque a los 94 años o se corta o te vas al otro barrio, ¿no? Pero yo creo que eso es muy bonito. La lucha por la santidad es la lucha por la humildad, ¿no? Bueno, pues efectivamente hemos de ser humildes pues, para pedir ayuda, ¿no? Un día Ernesto Cofiño fue a pedir dinero a un gran empresario y cuando iba con otra persona iba uno más joven que le estaba enseñando, porque hay que enseñar a utilizar el sable, ¿no? Y sablear, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda siempre es algo difícil porque pedir ayuda hace falta mucha humildad, ¿no? Y Cofiño era un maestro en pedir ayuda, ¿no? Quizás porque ya a base de luchar había empezado a ser más humilde. Pero iban los dos juntos, el joven y Ernesto, y llegaron a un portal y entraron en el portal y estaba el elevador o el ascensor y había un cartel notable, pero bastante notable, que decía, este elevador está estropeado y continuará estropeado varios días. O sea, la cosa no dejaba lugar a dudas. Y aquel joven acompañante dio la vuelta y se fue al carro, sin pensarlo. Y cuando ya estaba a punto de llegar al carro, vio que Ernesto no estaba con él. Entonces regresó a buscar a Ernesto. Y efectivamente, Ernesto ya iba por el primer piso. Dice, pero Ernesto, son 6 plantas. Dice, sí, descansamos en los rellanos. Y entonces iban descansando. Y efectivamente, claro, llegaron un poco tarde a la oficina donde iban y la secretaria salió apuradísima al hall diciendo, por favor, pero ¿cómo se han venido? Si está el elevador estropeado. Dice, bueno, hemos ido descansando poco a poco en los descansillos. Y bueno, se sentaron y regresaron con un cheque en el bolsillo, que no está mal. Pues Dios es buen pagador de los esfuerzos, ¿no? Por eso es bonito que todas esas facetas de la vida de Cofiño, todas esas facetas de la virtud, pues cuando uno las estudia y dice, si es que son cosas todas muy sencillas, pues como su hijo se enamora de una persona que no es católica. Y Ernesto Cofiño dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues muy sencillo, quererla mucho, y quererla y tratarla como una hija más cuando venía por casa, hasta que llega un momento en que la quiere tanto y ella le quiere tanto a Ernesto, ya se considera una más de la familia, que con gran sencillez, cuando Ernesto le propone darle unas clases de catecismo y de doctrina cristiana, pues ella dijo que sí. Y efectivamente se incorporó a la Iglesia Católica y después ya pudo casarse por la Iglesia, ¿no? Es bonito eso que el Papa Francisco hizo hace muy pocos años. En el 2017 se celebraba el centenario de Lutero, de las famosas tesis de Wittenberg de Lutero. Y pues lógicamente había un 5º centenario de las tesis de Lutero. Y el Papa Francisco, inteligentemente, ¿qué hizo? Se adelantó y le dijo a la comunidad luterana, les animó a celebrar conjuntamente el 5º centenario, y en Uppsala
para que quedara claro qué íbamos a hacer. Uppsala es de los lugares más evangélicos o protestantes, como queráis llamarlo, y allí se presentó en el estadio de Uppsala el Papa Francisco en una ceremonia en la que se rezó el Padre Nuestro y alguna cosa más, y sobre todo hubo un gran discurso del Papa Francisco, un discurso impresionante, porque cuando fue elegido Benedicto XVI, Santo Padre, el jefe de la comunidad luterana escribió en la prensa: se ha elegido Romano Pontífice al mejor conocedor de Lutero de toda la historia. El que mejor conoce el pensamiento luterano es el cardenal Ratzinger, decía, y ahora Benedicto XVI. Y efectivamente Benedicto XVI escribe de una manera muy delicada que si uno no está en el ajo no lo ve, pero si está en el ajo lo ve. Deus Caritas es, en esa primera encíclica, deja caer que Lutero subrayó la fe fiducial y dice: mientras que Jesucristo nos entregó el mandato de la caridad. Lo deja caer. ¿Y qué hace el Papa Francisco en Uppsala? Pues invita a toda la comunidad luterana a unirnos con la Iglesia Católica y trabajar juntos por la caridad. Porque si trabajamos juntos por la paz, si trabajamos juntos por la caridad, si desarrollamos juntos la tarea, entonces nos conoceremos, y conociendo podrán entender que les falta una cosa fundamental, que no tienen ni el perdón de los pecados ni la comunión diaria. Y por eso los protestantes son como huérfanos, porque les falta calor. Les falta el calor de una madre, que es la Virgen Santísima, y les falta el calor del abrazo diario de Jesucristo y de la posibilidad de la confesión. Porque, como dice San Agustín, si tuviéramos que confesarnos directamente con Dios, ¿cuándo sabríamos si estábamos perdonados o no? Mientras que cuando uno se confiesa, y yo a veces lo noto, cuando dices: y yo te absuelvo de tus pecados, y oyes en el otro lado: ¿no? Claro, es que uno puede decir: ¿estaré perdonado o no? Sí, yo te absuelvo, he escuchado, ¿no? Por eso es muy bonito, claro, cuando delicadamente trabajemos por la caridad, porque esto es lo que el Señor nos ha pedido, que nos amemos unos a otros, y que ese amor, como es la vida de Cofiño, no simplemente es unos detalles, es comprometerse, como hizo él, por hacer feliz de verdad la vida a los demás y trabajar seriamente por atajar aquellos males terribles que clamaban al cielo. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Sí. Aquí han puesto un poco que no me deja. ¿Cómo ha estado, José Carlos? Yo sé que no hemos visto toda la semana, ¿no? Pero sí tenía una duda desde el lunes. Sí. Y pues una de las primeras cosas que he puesto en práctica es tomarme en serio el tener esa comunión con los santos. Entonces mi pregunta del lunes era, pero yo creo que la he ido poco a poco respondiendo, es que un poco mi contexto profesional es que soy ingeniero y que también soy un poco apasionado por la filosofía, un poco Tomás de Aquino, pero me he dado cuenta por mis amigos, hablando con los profesores, ¿no? Como Jaime Noviola, Rubén Erce, que soy un poco hiperrealista, ¿no? Y cómo, pues, una persona como yo, entrar un poco en el misterio, ¿no? De esto de los comunión de los santos y un poco aumentar la fe, eso sí, pues si me puede comentar un poco más sobre ello. Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas de la nueva edición del Catecismo es que de una manera muy sencilla se resuelve un problema de siglos, ¿no? Una de las pruebas de la sobrenaturalidad del Opus Dei, de que esto es una obra de Dios, que esto es un querer de Dios, no es un buen invento de un buen cura una buena mañana,
sino que es la irrupción de Dios en la historia. Una demostración de eso es sencillamente comprobar que el mensaje de Pío XI y el mensaje de José María Escrivá, es decir, el mensaje del Papa reinante, Regnare Christum Volumus, se concretaba diciendo que los laicos, las personas corrientes, por mandato de la jerarquía, debían ir al mundo como comandos operativos para sacar del mundo a aquellas personas que habían sido llamadas por Dios a la salvación y traerlas a la Iglesia. Es decir, que en la concepción que había en aquel tiempo era de la Iglesia y el mundo por separado, ¿no? Como si los cristianos tuvieran que venir al mundo y traerse gente aquí para confesarla y ya dejarla aquí en este lugar llamado la Iglesia, que era como un paraíso en la tierra. De esa concepción de la acción católica y de la mente del Papa Pío XI, que enviaba a los cristianos, a la concepción de San José María contemporáneamente, lo que se nota es que hay un querer de Dios. El Opus Dei es imposible que se le ocurriera a un sacerdote en ese ambiente. Igual que en el año 1929 el Opus Dei nace en el 28, en el año 29 el Espíritu Santo hace una broma muy divertida, que es provocar que se convoque un concilio, un gran congreso internacional de teología espiritual, donde la conclusión de los grandes teólogos de la teología espiritual del siglo XX, en el 1929 en Madrid, ahí están las actas, se puede consultar. La gran conclusión es que solo algunos religiosos podrían acceder a la vida mística, a la vida de contemplación. Es interesante que San Agustín promueve que todos los cristianos están llamados a la santidad, a vivir las bienaventuranzas. Santo Tomás dice que los cristianos, todos los cristianos, están llamados a vivir la felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo, es decir, la santidad. Pero Juan Azor, el jesuita autor de las Instituciones, deja escrito que los cristianos han de aspirar a salvarse y solo los religiosos y algunos de ellos aspirar a la santidad. Esa doctrina de alguna manera está recogida en el Concilio de Trento y en el Catecismo de San Pío V, cuando la parte de la moral del Catecismo de Párrocos del siglo XVI arrancaba con la ley, el pecado. Claro, cuando uno lee el espíritu del Opus Dei, las cartas escritas por San José María a partir del año 28, cuando uno ve la llamada universal a la santidad hecha vida en las personas de la obra y en otras muchas gentes iluminadas por el Espíritu Santo, y luego ve que todo eso en el Concilio Vaticano II queda en la Lumen Gentium, impulso de santidad para todos, y luego ya llega el catecismo y uno va a la cuarta parte, abre y dice una frase que es maravillosa, porque la Iglesia tiene esa elegancia. Nosotros somos una familia elegante, somos una familia antigua, de abolengo, 20 siglos, no está mal, y luego somos una gente elegante. Y dice el catecismo, la llamada universal a la contemplación. Y en ningún momento viene una nota a pie de página, confróntese el tomate que hemos tenido de siglos, ¿no? O confróntese como San José María. Hubo una cosa muy divertida. Bueno, divertida ahora, claro, cuando se recuerda jocosamente, pero en la Universidad de Barcelona, en el año 62, hubo una quema de caminos en el hall de la universidad. Unos estudiantes quemaron camino con gran alborozo del capellán de la universidad, que estaba hablando de un proceso inquisitorial, ¿no? Y se quemaban caminos, porque eso de aspirar a la santidad en medio del mundo, que se han creído estas personas, ¿no? Bueno, esas cosas, gracias a Dios, ya han pasado. Gracias a Dios la doctrina está asentada y gracias a Dios el catecismo dice la llamada universal a la contemplación. Y todos nos vamos esta tarde, nos damos grandes abrazos y perfecto, misión cumplida. Hemos logrado sencillamente que la realidad coincida con la verdad y la verdad con la realidad, ¿no? Pero es muy bonito como ese abrirse de la verdad, ¿no? ¿Por qué el espíritu del Opus Dei ha tardado 20 siglos? ¿Por qué ha tardado el Opus Dei en aparecer hasta el 1928? Pues muy sencillo, porque hasta 1928 y durante muchos siglos
se había perdido algo, que es la llamada universal a la santidad, a través del trabajo. Los primeros cristianos lo tenían muy claro, pero como dice don Fernando Cáriz, a base de no vivirse, terminó por olvidarse. Y durante siglos la llamada universal a la santidad fue olvidada. Y los laicos, como acabo de recordar en los textos de Juan Azor o en los textos del Catecismo, lo que podían aspirar era a salvarse. Ahora ha quedado claro magisterialmente. Lo que tiene que quedar claro es vivencialmente, porque si cada uno de nosotros hoy decidimos pedirle ayuda a Cofiño para ser santos, pedirle ayuda para todo, porque ser santos implica muchas cosas pequeñas cada día, ¿no? Si le pedimos la fidelidad en lo pequeño, Él nos alcanzará de Dios la fidelidad en lo grande. Y acabaremos siendo santos porque acabaremos siendo fieles. Yo me acuerdo hace muchos años caminando por con el Beato Álvaro del Portillo por una casa llamada Pozalbero en Jerez de la Frontera. Íbamos charlando tranquilamente y de repente viene un agregado del Opus Dei sevillano muy gracioso, de esos que hablan y que te mueres de risa con todo lo que dicen, y se agarra del brazo de don Álvaro y le dice: padre, yo me dedico a hacer cortina y se me da muy bien el oficio. Yo gano mucho dinero haciendo cortinas. El Corte Inglés me pide cortinas a mí, ¿no? Y el padre le miraba y decía: se me da muy bien el oficio. Pero en cambio, padre, eso de la santidad no se me da nada bien. Todos los días hay un montón de cosas que se me escapan. Y el padre le mira y le dice: bueno, hijo mío, ¿y qué vamos a hacer? Dice: eso digo yo, padre, que qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces don Álvaro se le queda mirando así muy gracioso y le dice: mire, hijo mío, tú acuérdate de San José María, que nos decía: si todas las cosas te salieran bien a la primera, serías un soberbio insoportable. Pero a base de comenzar y recomenzar todos los días, acabarás siendo santo, porque acabarás siendo humilde. Y ya está. Y el hombre se quedó feliz. Y esa tarde, cuando volvió a coger el micrófono en la tertulia de la tarde, dijo: padre, soy Manolo el de las cortinas. Y dice: sí, el que empieza a hablar y no termina. Le dijo don Álvaro. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más o vais a cenar. Una pregunta. Padre, es la segunda vez que te veo la madre en el purgatorio. Pero nosotros estamos en esta iglesia militante que podemos hacer este consejo para confundir. ¿Qué consejo nos puede dar para esta necesidad que podemos dar? Sí, yo creo que la mejor ayuda que podemos hacer a la iglesia purgante es que nos vean ilusionados con la santidad, que nos vean activos, que nos vean contentos en nuestra vocación cristiana en medio del mundo, que nos vean, que no nos desanimemos, porque yo creo que el que está en el purgatorio terminando de prepararse para disfrutar del cielo, le debe dar mucha pena nuestras dudas y vacilaciones, ¿no? Nuestros momentos de decadencia, ¿no? Y yo creo que los del purgatorio dicen: hombre, no te desanimes, ¿no? O sea, no, si no vas a acabar como yo aquí perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer por ellos es, bueno, lo que siempre nos enseñó San José María: tratarlas como nuestros buenos amigos, las almas del purgatorio. Y como todos los días podemos ganar una indulgencia plenaria, todos los días. Basta con que ofrezcamos el trabajo, basta con que hagamos la intención de vivir en unidad de vida y que vayamos aplicando la gracia del sacramento semanal de la confesión y la oración diaria por el Papa, ya la ponemos en el rosario. Por tanto, como la intención de ser santos es acabar con el pecado venial, ¿verdad? Pues ya tienes todas las características para ganar una indulgencia plenaria cada día. Y si tú cada día aplicas tu indulgencia plenaria que ganas, pues un día la puedo aplicar por las almas del purgatorio, otro día la aplico por mí mismo, que soy necesitado, y así vas aplicando tu indulgencia plenaria cada día, pero sobre todo eso, que te vean en el cielo, que te vean los del purgatorio animado, ¿no? Que no te dejas llevar por el decaimiento, que no caigamos en la tibieza, que es lo peor, ¿no? Por eso San José María siempre nos animaba
a comenzar y recomenzar, eso que le decía don Álvaro a Manolo, el de las cortinas, ¿no? Si procuras ser humilde, si procuras comenzar y recomenzar, acabarás siendo muy santo. Muy bien. Varios de los que están aquí lo conocimos y me tocó ser testigo de varias visitas al Santísimo que él hacía y decía, vamos a ofrecer esta visita por Honduras. Y tenía amigos en Honduras. Yo creo que todavía hay gente viva en Honduras que lo conocieron. Él fue nombrado miembro honorario del Colegio Médico de Honduras hace muchos años. Y algo que con seguridad hacía él era rezar por Honduras porque tenía una industria humana en su casa. Tenía un pino, un árbol de Honduras, pero muy grande, sembrado en el patio de su casa. Y sería interesante que usted nos pudiera aterrizar Comunión de los Santos, Doctor Cofiño, Honduras. Tal vez nos puede armar ahí algo. No, la cosa es muy sencilla. Ahora mismo la Posicho está a punto de ser estudiada por los miembros de la congregación. Cuando uno ha leído cuando uno ha hecho muchas Posicho, yo he hecho 12, no son muchas, pero ya empiezan a ser algunas. Cuando ya llevas 12, pues evidentemente las haces más rápido, ¿no? Las haces mejor, las haces con más perfección, encuentras el hilo conductor más rápido, ¿no? Pero es verdad que cuando haces 12, pues ya no tienes la emoción de la primera, ¿no? O sea que en ese sentido yo me imagino a un consultor de la congregación que todos los meses debe leer varias, ¿no? Y debe juzgarlas varias y dar su opinión para que luego le llegue el Santo Padre, ¿no? O sea, yo creo que los miembros de la congregación necesitan una ayuda. Por eso, normalmente el postulador romano, cuando se va acercando el momento en que los consultores van a estudiar la Posicho, siempre suele decir el postulador romano, convendría que la gente que lo conoció o la gente que está más cerca de él, por ejemplo, todos los que estamos aquí, pues escribieran los favores que Cofiño les ha hecho recientemente. Porque si tú estás estudiando una Posicho y al lado tienes un dossier, ¿no?, en la que viene un montón de favores, por ejemplo, si el otro día, ya os conté, me parece, había una familia en Vallecas, en Madrid, que iba a rezarle a Dora del Hoyo, que es la primera numeraria auxiliar del Opus Dei, y estaban delante de una lavadora, la familia de rodillas, y decían, Dora, la lavadora, Dora, la lavadora, Dora, la lavadora, y a la tercera la lavadora se puso en marcha. Claro, evidentemente quien ha visto ponerse en marcha una lavadora, ¿no?, pues es que ya le pide de todo, ¿no? Pues Dora, no sé, lo que haga falta, ¿no? Quiero decir que si nosotros todos los que estamos aquí nos comprometemos a rezarle a Cofiño por las necesidades que ahora mismo tenemos, porque todo el mundo tiene alguna necesidad, aunque solo sea levantarme por la mañana puntual, y yo esta mañana se me ha olvidado poner el despertador y no me he despertado. Bueno, me he despertado muy bien, pero a otra hora. Claro, he hecho de esperar a la gente. Pues uno ya esta noche ya he amarrado la cosa, lo he puesto ya bien, pero uno tiene que empezar a pedir al Señor por las cosas más elementales, pues este problema, que el otro, este asunto que me está inquietando, pues esta preocupación que tengo, este problema de este familiar. Como todos tenemos alguna preocupación, porque todos estamos en el ajo de la vida, ¿no? Entonces, si le pedimos a Cofiño algo, seguro que a todos nos va a hacer caso, porque Cofiño ahora mismo está muy a favor. Y os digo que está haciendo muchos favores. Está muy milagrero últimamente. O sea, aprovecharos que está en racha. O sea que el Señor le está haciendo caso mucho recientemente. Por eso, vosotros ahora pasaros todos en bloque a pedirle a Cofiño cosas.
lo que queráis, necesidades materiales, espirituales. Y según os las vaya concediendo, que no tengo ninguna duda, pues empezar a escribirlas, pues porque es de justicia. Segundo, porque si escribir los favores, Cofiño será más rápido en la ejecución de los siguientes. No os pasará como ocurre en Madrid, que hay gente que dice que Isidoro Zorzano le llaman el caracol, porque dice que hace todos los favores, pero lentamente. Entonces, bueno, Cofiño no es caracol. O sea que escribir los favores que os hará más. Y luego, en tercer lugar, que tener a Cofiño de amigo no nos viene mal, porque un hombre apasionado de la vida, con todos los problemas de la vida, pues tener un médico a nuestro lado siempre nos viene bien, ¿no? Para la pospandemia o para lo que vayáis necesitando, ¿no? Entonces, si nosotros nos convertimos en devotos de Cofiño y empezamos a notar que está ahí y que nos quiere y que es nuestro padrazo y nuestro amigo en el cielo, nuestro hombre de confianza en el cielo, pues es que inmediatamente se lo iremos a contar a nuestros amigos y a nuestra gente y a nuestros primos y a nuestra gente de confianza. Y entonces de repente de hoy de aquí, que somos, gracias a Dios, un buen grupo de gente, pues de una manera muy natural, en unos meses hay una explosión de progresión geométrica de la afición a Cofiño, ¿no? Y en ese sentido, cuando llegue octubre, noviembre y os digan, oye, que todos los que tengáis favores atrasados que no habéis escrito, por favor escribidlos, y entonces me llegará una tonelada, los ordenamos y se los mandamos al postulador romano que se lo pasen dossier, ¿no? Y entonces cuando el consultor empieza a leer y ve a Dora la lavadora, dirá, aquí está quién es, ¿no? Cuando lee Cofiño no sé qué, pues tal, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, ¿de qué hablan en la congregación de las causas de los santos? Pues de milagros. ¿De qué se habla en el café de media mañana? Pues de los milagros. Y el otro día ya os conté que llegó la noticia de una señora de 80 años que ha escrito recientemente a la postulación de la causa diciendo eso. Yo hace 10 años mi médico me dio por perdida. Dijo, tiene usted un cáncer tan invadido que no vuelva por aquí hasta que le duela todo. Y entonces ya le daremos analgésicos. Pues esta señora no volvió por allí, pero no volvió por allí porque hizo un pacto con Cofiño. Y desde entonces ni dolor, ni cáncer, ni nada. Y entonces, bueno, la señora ha dicho, aquí estoy y ahora vamos a hacernos con los papeles. Recemos para que podamos hacernos con los papeles. Pero mientras tanto no dejéis de rezar a Cofiño, porque este es a veces el problema. La gente dice, bueno, como Cofiño ya tiene milagro, pues le voy a pedir a este otro que está más necesitado. Un momento de calma, que estamos concentrados. O sea, por favor, ¿no? Hombre, luego si queréis añadir, podéis añadir el Padre Pío, San José María, el San José, la Virgen Santísima, porque eso no pasa nada. Los santos no les importa que le ayuden los experimentados del cielo. Padre, aquí tenemos otra pregunta. A ver. Buenas noches. Más que todo es una petición, porque hace poco alguien me comentaba, yo he solicitado, bueno, he pedido el favor a San José María, al doctor Cofiño, a don Álvaro, a todas las estampas, ¿verdad? Entonces, a todos los santos, que ya no sé quién me dio el favor. Entonces, obviamente yo me salí por la tangente y dije, pues fue un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero sí, su ayuda para devolverle la llamada a esta persona y darle una respuesta mejor. No, tú dile que siga con Cofiño, que es el mejor. Que se concentre en Cofiño. Eso de cambiar de santo no está bien visto. En el cielo no les gusta, porque suena un poquito a saltimbanqui de la vida espiritual, ¿no? Es como esa gente que dice año de San José y luego año de la Virgen. Oye, un momento, ¿y pobre San José lo vas a abandonar ahora o qué? No, hombre, no se trata de que los años estos que vamos viviendo dejen un pozo, ¿no? La espiritualidad es acumulativa, no sustitutiva. Igual que las amigas, uno no sustituye a las amigas del colegio por las amigas de la universidad, por las amigas de la vida, no. O sea, momento, vamos a ser amigos hasta la muerte. Y los amigos no son sustitutivos, sino acumulativos. Cada vez tenemos el corazón más grande para querer a más gente. Pues los santos, lo importante es que sepas quién es el que es candidato a
a recibir favores y milagros para canonizarlo, ¿quién es el candidato? Porque luego los demás ya no son candidatos, son apoyaturas, ¿no? Pero si tú tienes a don Álvaro y a Guadalupe y empiezas a cambiar, pues no me haces caso, vale, pues me voy a Guadalupe. Hombre, una cosa es que le amenaces, eso es distinto. Oye, que te amenazo que me cambio, y entonces ya actúan con un poco de agilidad otra vez. Bueno, que te voy a llamar caracol, eso también viene bien porque ya acelera. Pero lo que los santos quieren es que pidas con fe para después pedir más. Pedir fe para pedir con fe. ¿Por qué se retrasan? Porque hace falta fe. Porque los milagros lo que requieren es fe. Es lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Que si el que pide, recibe. Pero hay que pedir con fe, ¿no? Con seguridad, ¿no? Por eso no te canses de pedir, simplemente lo que hay que subrayar es la importancia de lo que pides. Mira que no te lo pido para mí, ¿no? Por ejemplo, eso ayuda mucho, ¿no? No te lo pido para mí, esto no es un interés egoísta, eso queda bien, ¿no? Vamos, queda bien, queda claro que la intención es que se arregle ese niño, que el pobre tiene que ser santo y bueno y vivir muchos años para que su madre esté feliz, ¿no? Digo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, buenas noches. Se nos ha acabado lastimosamente el tiempo. Muchas gracias de nuevo, don José Carlos, por estar con nosotros y por este excelente coloquio. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y espero que hayan disfrutado y agradecerles de nuevo por su presencia. Buenas noches.